tenemos que llamar a las cosas por su nombre, no se podría, yo creo que no se puede afirmar que el gobierno actual es un gobierno comunista. Ideológicamente hablando, no es un gobierno comunista, pero sí es un gobierno que yo llamaría socialista, y del peor socialismo, ese socialismo, digamos, en la línea del socialismo del siglo XXI, impuesto por Chávez y por Maduro a Venezuela. Claro, no hemos llegado a los niveles lamentables a los que ha llegado la dictadura de Maduro, pero vamos camino a eso. O sea que yo sí creo que no es un gobierno comunista, pero es un gobierno de comunistas, o por lo menos de muchos comunistas. No digo que todos en el gobierno sean comunistas, y eventualmente la mayor parte no lo serán, pero en todo caso son gente o muy incapaz o muy socialista en la estructura mental. Porque la infiltración de los comunistas o de los rojos en general es evidente en este gobierno. A ver, por ejemplo, repasemos en educación. El programa Aprendo para niños de primaria, en ese programa ya se han detectado y denunciado cursos de pornografía, de sexualidad explícita, de ideología de género y de la agenda homosexual, que son temas que se profundizan, que son en los gobiernos de este tipo de socialismos. De fomento al resentimiento y al odio de personas, de lenguaje contrario a la gramática castellana, de tergiversación de la historia real del terrorismo en nuestro país y de adoctrinamiento con cursos en resentimiento social. Escriben, además, libros difamatorios, celebran aniversarios de abusos, ocultan fechas de orgullo nacional, organizan eventos, instalan museos como el LUM, o el Lugar de la Memoria, y arman programas y actividades culturales cambiando la verdadera historia del Perú. Y los padres de familia y todos los demás aguantando, aguantando y aguantando. ¿Hasta cuándo vamos a ir aguantando? No lo sé. En cultura, el Ministerio de Cultura ha empezado a financiar películas y documentales que exaltan a comunistas e incluso a terroristas. Auspician, por ejemplo, a ver, pongan ahí ustedes, los de producción, ahí está. Hugo Blanco. Ya se anunció, ¿no? O sea, han hecho una película de apología de Hugo Blanco. O sea, en lugar de hacer películas o series, como, mira, yo me he entretenido hace unos días en una serie en Netflix, Pepe, sobre la historia del oeste americano, que es parte de la historia de los Estados Unidos. Sí. Es impresionante la serie, que tiene creo 10 capítulos, pero te explican perfectamente cómo se colonizó y cómo se desarrolló el oeste americano. Y ya te hablan, por supuesto, ahí de Wyatt Earp, del famoso Jesse James, etcétera, que son personajes reales, historias de Caballo Loco, de Toro Sentado, etcétera. Bueno, y es entretenidísimo ver esas series. En lugar aquí de hacer series de ese tipo, películas de nuestros héroes, de nuestros santos, de nuestros benefactores, y ejemplos de empresarios honestos y ejemplares que ha habido en el Perú, nos dedicamos, con dinero del Estado, por supuesto, o sea, del bolsillo de los peruanos, a exaltar a gente como Hugo Blanco, que lo único que trajo fue odio, resentimiento y risa, porque en mi época universitaria causaba risa, ¿no? Era que andaba con sandalias, no, con alpargatas, con una soga. En vez de correa usaba soga. Una soga. ¿No? Una soga. Y decía que el agua mata, así, apestaba a los 1000 diablos. Horrible. Sí. Bueno, a ver, eso en cultura. Y se supone que eso es cultura, imagínense ustedes. En salud, a ver, vinieron 50 médicos cubanos y 35 enfermeros cubanos. Claro, nos dijeron, el ministro los presentó esta iniciativa de la siguiente manera. Sacaron un dispositivo en el que le contaba, y además lo explicó en una especie de conferencia de prensa, que el gobierno peruano había decidido aceptar la ayuda del gobierno cubano con el envío de esta misión de médicos cubanos y de enfermeros, porque se necesitaban en el Perú. Bueno, en primer lugar, todos con buena fe creyeron, muchos, los que desconocen cómo funcionan estas cosas, dijeron, bueno, pues está bien, vienen gratis, total, no nos cuesta y vienen a ayudar, etc. No. A ver, el gobierno cubano no hace nada que no cobre.
Así es. O sea, así como otros países de Europa, Estados Unidos, lo que fuera, colaboran y envían a gente o vienen voluntariamente, por ejemplo, con estos alemanes que han puesto esta clínica estupenda, Diospi Sullana en Apurímac, ¿no? En fin, esa gente viene voluntariamente, o los países envían a costo de ellos a gente profesional que viene a colaborar con el país receptor. No, el caso del gobierno cubano, no hacen nada que no lo cobren. Bueno, por lo tanto, el gobierno peruano tiene que haberse comprometido, y si no, que la prensa se lo pregunte al ministro de Salud, al señor Zamora, que le mintió una vez más al pueblo peruano, porque no era un ofrecimiento de un servicio gratuito y de ayuda al Perú, era un negocio para el gobierno cubano, el gobierno comunista de Cuba, porque ellos cobran por cada uno de los médicos y por cada uno de los enfermeros al Perú. El Perú no les paga tampoco el sueldo que se haya establecido en el convenio o en el contrato entre los países, no le paga a estos señores. Además del sueldo que se le paga al gobierno de Cuba, se les tiene que alimentar y pagar el alojamiento a los médicos y a las enfermeras. Al margen del sueldo. Además del sueldo, pero el sueldo no se lo dan a ellos, se lo dan al gobierno de Cuba, y el gobierno de Cuba se queda con el 90% y solo el 10% se lo dan a los médicos. Es exactamente igual a lo que sucede. Sí. Y si un médico se fuga, como ha pasado tantas veces, varias veces, quien paga las consecuencias es su familia. Sí, claro. Es su familia.